Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García y hoy vamos a ver un tema bastante interesante acerca de cómo estudiar la Biblia, cómo aprender más acerca de la palabra de Dios. Y hoy, este tema, vamos a ver algunas maneras, en mi caso, personales de cómo a mí me gusta estudiar la Biblia. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay Biblias de un año, hay diferentes devocionales, bastantes planes bíblicos hoy en varias apps conocidas de la Biblia. Pero hoy yo te quiero enseñar acerca de las tres maneras con las cuales yo aplico, con las cuales yo aprendo, estudio, leo, hago mi devocional y leo acerca de la palabra de Dios. Y al usar estas tres maneras a mí me ayuda a ser constante en mi aprendizaje, en mi lectura, en mi estudio de la palabra de Dios. La primera manera de cómo estudiar la Biblia es una manera muy común, es leer de manera ordenada, tener una lectura ordenada de inicio a final, ¿no? O sea, empiezas en un libro desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo. Esa es una manera bastante común en la cual tú empiezas y vas leyendo de manera cronológica, ¿no? Empiezas en un libro, terminas ese libro, continúas al siguiente libro. Ahora, no todos los libros de la Biblia fueron escritos en el orden que están puestos, ¿no? Hay libros como por ejemplo el libro de Romanos no es la primera carta del apóstol Pablo, ni la última carta que aparece con la de Filemón no es la última carta del apóstol Pablo, sino que se ha puesto un orden de alguna manera de cantidad, ¿no? De tamaño, pero hay diferentes órdenes cronológicos. Pero la manera más común de leer la Biblia es el cual tú empiezas, escoges un capítulo, por ejemplo Mateo, por ejemplo el libro de Juan, y empiezas en el capítulo 1 y continúas en el capítulo 2, capítulo 3 hasta terminarlo, y puedes continuar al siguiente según sea el orden de la Biblia, según sea el orden del Nuevo o del Antiguo Testamento. Yo te aconsejo que en esta lectura ordenada vayas tú leyendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento. Eso te ayuda a mantener de alguna manera perspectiva amplia en lo que estás leyendo en la palabra de Dios, ¿no? Leyendo un libro del Antiguo y leyendo un libro del Nuevo. Por ejemplo, yo en este momento justo acabo de terminar de leer todo el libro de Job. Entonces empecé en el libro de Job capítulo 1 y terminé en el último capítulo de Job y a la par iba leyendo una de las cartas de Pablo, ¿no? Bueno, al ser obviamente la cantidad de más de 40 capítulos de Job, con las cartas de Pablo, de alguna manera iba leyendo varias cartas a la vez. Y a veces siempre reviso el libro de Proverbios, del capítulo 1 al 31, y esto es un método que usa mucha gente, ¿no? Usar el capítulo de acuerdo al día, ¿no? Si hoy es día 20, lees el Proverbios 20. Si hoy es día 2, lees el Proverbios 2. Y eso te ayuda de alguna manera a ir revisando. Esa es una manera en la cual yo uso. Ahora, la cantidad de lectura, eso es muy importante porque mucha gente te puede decir, tienes que leer tantos números de capítulos. Yo te digo que más que te determines en leer una cantidad de capítulos, yo te aconsejo que te determines en profundizar en el conocimiento de lo que estás leyendo. O sea, no te preocupes tanto en que leas 5 capítulos seguidos, sino que tal vez léete un capítulo, pero ten mucho detalle en lo que estás leyendo, ¿no? Por ejemplo, a veces uno se encuentra con palabras como el efod, ¿no? Palabras que a veces uno no sabe realmente qué son. Entonces, tú tienes que parar ahí, ir a alguna herramienta, el Google, tienes que ir a una herramienta, tal vez un diccionario bíblico, y ver qué significa, porque a veces es una costumbre que no es buena que un creyente, un cristiano, esté leyendo la Biblia, lee diferentes palabras que no saben qué cosa significa, pero las siguen leyendo, y uno sigue simplemente volviéndoselas a encontrar, pero nunca entiende, ¿no? Por ejemplo, el efod es una especie, una ropa que usaban los sacerdotes que era como una especie de chaleco antibalas un poco más largo hacia abajo. Eso es importante que tú lo puedas ver el significado. A veces más importante de la cantidad de lectura, es más importante la profundidad de lo que tú estás leyendo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que conoce una ciudad, ¿no? Y esto me parecía interesante con una persona que conoció una ciudad y decía, yo la conozco toda, ¿no? Y la persona que la estaba acompañando le decía, oye, pero ¿has visto esas puertas de ese museo?
Y lo miraba y decía, no, nunca me había puesto a mirar las puertas. Claro, la persona que vivía en la ciudad conoce toda la ciudad, pero la otra persona se ponía a ver los detalles de la hermosura de la arquitectura y la otra se quedaba sorprendida de decir, oye, he pasado 10.000 veces por aquí y nunca me he puesto a mirar lo que realmente hay, ¿no? La hermosura de esa arquitectura. La palabra de Dios es similar, ¿no? A veces leemos parábolas, leemos milagros, pero céntrate mucho en los detalles, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? Oye, mira, ¿no? Porque a veces la Biblia es mucho más profunda de lo que uno piensa. A veces en un versículo puedes encontrar hasta un seminario, puedes encontrar hasta 10 charlas en un versículo. Entonces es importante que uno vaya viendo detalles, ¿no? Parándote en ciertos detalles de cómo, qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Detalles del lugar, detalles del momento, por qué salió, por qué entró, quiénes estaban. Es importante poder entender eso y a veces quedarnos ahí en el detalle de empezar a profundizar las cosas. Y siempre medítalo y piénsalo, qué me quiere decir el Señor. Como que no vaya simplemente así como cuando uno come algo rápido porque se tiene que ir. No leamos la Biblia por cumplir, sino como cuando alguien está disfrutando lo que está comiendo, ¿no? Léela, pero saborea la palabra, conéctate con el Espíritu Santo, el verdadero autor de la Biblia, el verdadero maestro de la Biblia, y Él te va a ir mostrando cosas. Hay una segunda manera que para mí es mi favorita, es la de estudiar los personajes de la Biblia. Y allí comienzas no en un libro, en el capítulo 1, sino si tú te determinas leer acerca de un personaje, tienes que ir al capítulo donde aparece el personaje, ¿no? Por ejemplo, Génesis, por ejemplo, Abraham, te vas al libro de Génesis, pero el personaje de Abraham no empiezas en el capítulo 1, sino él aparece en el capítulo 12. Entonces te determinas y decir, voy a aprender acerca de la vida de Abraham. Entonces empiezas a leer desde el capítulo 12 hasta el final, ¿no? Hasta el final de Abraham, ¿no? Y hay personajes que obviamente tienen más de un libro, ¿no? El rey David, ¿no? Tienen hasta libros paralelos, ¿no? Como Crónicas, Reyes, ¿no? Son historias que van contando la misma historia de diferentes maneras. Hay personajes que tienen más de un libro, hay personajes que tienen muy poca información, pero en esto, por ejemplo, te quiero decir que para mí me sirve, ¿no? Y esto quiero motivarte a hacerlo, ¿no? Cuando estudias acerca de un personaje, tienes que ver 3 etapas del personaje. El inicio, los comienzos, ¿no? La segunda etapa es el cumplimiento de su propósito y la tercera etapa es el final del personaje. Son totalmente diferentes, ¿no? En estas 3 etapas puedes ver claridad de momentos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Qué importante es entender y aprender el inicio del personaje, ¿no? Por ejemplo, un personaje que es riquísimo en la Biblia es el rey David, porque el rey David te da mucha información de su vida, te da mucha información de sus inicios, te da mucha información de su tiempo de reinado y te da mucha información de su final, ¿no? Entonces, los jóvenes, yo les aconsejo que estudien mucho, no acerca del rey David, ¿no? Porque el rey David ya es un hombre que ya cumplió su propósito, sino acerca del David jovencito, del David pequeño, el David que estaba con su padre, el David que antes de matar a Goliat, ¿no? El David que llega a tocarle el arpa a Saúl, los detalles de David, ¿qué hacía él, no? Era bueno en tocando el arpa, usando su don, era valiente. Hay un versículo en el capítulo 16 donde te da como hasta 9 descripciones de cómo era David. También, por ejemplo, el profeta Daniel. En el inicio de Daniel te da la descripción de cómo era Daniel y sus amigos. Entonces, en esta primera etapa del personaje ayuda mucho a los que estamos de alguna manera queriendo avanzar o empezando en el ministerio. Entonces, te ayuda y te da ciertos pasos, porque una persona que está comenzando, que está buscando su propósito, no le sirve tanto aprender de la persona que ya está arriba de la montaña, sino aprender de cómo subió a la cima, cómo llegó a esa montaña. Eso para mí es más importante, ¿no? Como cuando alguien, por ejemplo, da información acerca de un viaje, ¿no? Por ejemplo, tú te quieres ir a Miami, ¿no? Y te dicen, sí, aquí, mira, qué lindo Miami, hay sol, estoy aquí en el hotel, estoy en este shopping, en esta playa.
y tú estás aquí, en tu ciudad, y tú dices, ya, pero quiero que me digas cómo llegaste al aeropuerto, cómo compraste el pasaje, cómo llegaste, cómo saliste del aeropuerto de Miami. Quiero que me des información para llegar hacia donde tú estás. Entonces, ciertos personajes de la Biblia te dan información de las cosas que hicieron en sus comienzos para llegar a cumplir el propósito, a cumplir el propósito. Entonces, cuando estudias un personaje, es importante identificar las tres etapas. El inicio, identificar la etapa del cumplimiento de su propósito, ya cuando ya llegó a las promesas de Dios. Y una tercera etapa que es fundamental es el final, ¿no? Porque, por ejemplo, Salomón tiene un excelente inicio. Es un personaje que te da unos inicios, te da unos detalles de sus inicios espectaculares. Te habla muy bien en alguna parte del cumplimiento de su propósito, un rey sabio, un rey que manejaba con sabiduría, que mantuvo la paz en Israel, pero también en el cumplimiento de su propósito tomó malas decisiones y su final es muy malo. Entonces los personajes te dan principios, ¿no? El pastor Sergio Hornung dice que es de sabios aprender de los errores de otros. Entonces cuando tú estudias un personaje y encuentras errores, es como que es bueno tomarlo para tu vida como experiencia para no hacerlo, para no vivirlo. Él ya lo cometió, él ya pagó las consecuencias, yo aprendo de sus errores, entonces yo no lo voy a cometer y yo no voy a pagar las consecuencias de sus errores, porque para mí eso es sabiduría, ¿no? Eso es tomar la experiencia de otra persona. Y no es tanto llegar, ¿no? Sino es mantenerte. Por eso es tan importante ver el final de la persona, ¿no? Hay personajes riquísimos en detalles como Moisés, como Josué, como Nehemías. Te recomiendo David, Jacob es un personaje espectacular. Tantos personajes de la Biblia que de verdad vas a tener para mucho tiempo estudiar la Biblia, ¿no? Y las personas que también estudian personajes se enriquecen mucho acerca de detalles, de principios, de charlas, de prédicas. Tú como líder de grupo de conexión, una de las maneras más ricas de hacer una charla para un grupo de conexión es hablar acerca de un personaje. Entonces es importantísimo eso. Y la tercera manera es estudiar temas, ¿no? Por ejemplo, quiero estudiar acerca de la fe, quiero estudiar acerca de la oración, quiero estudiar acerca de la segunda venida de Cristo, del rapto. Y allí te tienes que apoyar en concordancias bíblicas, ¿no? No sé si sabes qué es una concordancia bíblica, pero es una parte que hay en algunas Biblias donde tú vas al final y buscas la palabra fe y te salen muchos versículos que hablan de la fe, ¿no? Vas y buscas oración y te dan muchos versículos de diferentes libros, de diferentes capítulos, donde está la palabra oración. Entonces, al tú leer esas concordancias bíblicas en orden, te vas dando cuenta que muchos versículos te van enriqueciendo acerca del tema, ¿no? Entonces te van hablando de la fe, en otro momento de la oración, puedes leer y vas leyendo la oración te habla, pues, por ejemplo, de que es privada, que es en secreto, que debes de pedir con fe. Entonces te va enriqueciendo también acerca de un tema, ¿no? Del cual tú quieras aprender. Te da los versículos que menciona esa palabra, te permite identificar textos y es un error leer un pasaje y tomar ese texto sin ver todo el contexto bíblico. Por eso es importante que nosotros podamos siempre leer el antes y el después del tema o del versículo que estamos queriendo sacar. Es siempre importante mantener siempre un panorama bíblico para poder tener claras las escrituras y de lo que Dios nos está hablando. También te recomiendo cambiar de versión de la Biblia cada cierto tiempo, ¿no? Hay diferentes versiones y traducciones de la Biblia. Eso te ayuda a ver otras cosas. También te quita mucho eso de que ya lo leí, ¿no? Ya lo leí. Cuando uno cambia, por ejemplo, del famoso Reina Valera cambia a la nueva traducción viviente, o ahorita, por ejemplo, yo estoy leyendo la nueva Biblia Viva, eso te da, porque a veces hay capítulos que los he leído muchas veces, pero al leerlos en otra versión
me quita mucho eso de a veces es como un velo que tengo donde dice, eso ya lo leí, entonces dejo de ver detalles. Pero en una nueva versión también te ayuda a que tú veas cosas nuevas, veas otros panoramas, veas esos enfoques, ¿no? Y te refresca la lectura de cosas. Bueno, eso es lo que te quería compartir en este segundo episodio de la segunda temporada, cómo estudiar la Biblia. 3 maneras que a mí me sirven mucho, ¿no? Hacer una lectura normal, una lectura ordenada de principio a final de un capítulo. Una segunda manera es estudiar personajes de la Biblia. Recuerda las 3 etapas de un personaje: el inicio, el cumplimiento de su propósito y el final. Y el tercero es hacer una lectura de temas apoyándote en una concordancia bíblica, o también puedes buscar en internet, a veces pones una palabra y te ayuda a sacar diferentes versículos de la Biblia. Bueno, este es el segundo episodio, te invito a que puedas compartir esto en tus redes sociales, que puedas apoyarme también compartiendo este capítulo, si lo estás escuchando en YouTube o en Spotify, a compartirlo en tus grupos de WhatsApp y estar expectante a lo que se viene en el tercer episodio de esta segunda temporada de tu podcast Cosas Mayores. Estuvo con ustedes el pastor Miguel García. Dios los bendiga.